Hola a todos, ¿cómo están? Katia, muchas gracias por aceptar esta entrevista y que nos puedas platicar un poco pues de todo lo que tú sabes, de lo que tú conoces, de tu carrera y lo que has hecho. Pues ya llevas 19 años como periodista, reportera, haciendo el trabajo en el gremio. Y pues bueno, platícanos un poco qué fue lo que a ti te convenció de hacer este trabajo, de seguir el periodismo deportivo. Bueno, pues fíjate que es muy curioso, Majo, y muchas gracias por todo lo que ha seguido mi carrera. Es curioso porque en mi familia no hay propiamente nadie que haga deporte, ni tampoco nadie que haga periodismo deportivo así exactamente. Yo empecé a jugar básquet en la secundaria, en la prepa me empezó a gustar y ya jugaba en el equipo de la prepa. Y ahí mi tío estaba ya trabajando como reportero, pero él cubría cosas de política y decía, ay, qué padre está eso, yo quiero hacer lo mismo. Y ya que me empecé a involucrar más con el básquet y vi que había finales de NBA y que había partidos, dije, no, esto es lo que quiero ser reportera de deportes. Eso creo que tenía, no sé, creo que iba en la secundaria cuando ya tenía clarísimo que eso era lo que quería. Y desde entonces me fascinó mucho, pero no me imaginaba que el camino sería tan complejo, tan largo, tan arduo, porque al día de hoy no he dejado de aprender, de equivocarme, y si no me equivocara pues no aprendería nada, ¿no? Pero de lo que yo estudié y lo que yo aprendí como periodista, eran yo creo que el 20% de lo que en la vida real yo necesitaba saber para poder escribir y comunicar lo que en verdad es el deporte. Así que no ha sido nada fácil, y menos cuando en realidad como el tronco académico es muy corto. O sea, por ejemplo, un doctor pues se hace médico general, hace su especialidad en ortopedia, en rodilla, en menisco, y aquí todo hay un desglose académico que avala que él sabe. Pero como periodista tú estudias periodismo y dices, no, pues yo quiero dedicarme a periodismo financiero, ¿no? Y a lo mejor habrá algún diplomado, pero no propiamente un aval de una institución académica que diga, tú estás certificado para hablar de esto. Entonces es mucho de que en el camino haya alguien de buena voluntad que te quiera ayudar y te explique de qué se trata, en especial por ejemplo en el deporte, pues qué es el envión y qué es el arranque en pesas, qué es un 307D en clavados, qué es un parcial negativo en una carrera. Entonces son cosas que en la medida en la que tú quieras aprender, tendrás la capacidad y la amplitud de poderlo comunicar, pero eso no pasa si tú no deseas hacerlo. Así que es mucho de la exigencia es más bien autodidacta, es como voluntaria, nadie te va a obligar, pero entre más lo hagas mejor. Claro que sí, pues la verdad es que es algo un poco complicado, ¿no? Porque además justo el periodismo deportivo, el deporte, no es, o más bien no ha sido tan abierto para las mujeres, o poco a poco se han metido cada vez más mujeres, como tú digo. Sabíamos que en el Heraldo eran como todos los reporteros, los periodistas y de deportes, y no sé, de 12 solo había una mujer. Sí. Entonces, Bueno, de hecho, fíjate, por ejemplo, cuando empezó Record éramos muy pocas mujeres. Yo llegué a Record diciendo, por favor, denme la sección de básquetbol, yo es lo que entiendo, es lo que me gusta. Y el jefe de los reporteros me dijo, no, sabes que no, porque las mujeres no cubren eso, las mujeres cubren deporte olímpico. Y yo decía, ¿cómo que las mujeres? O sea, ¿a poco hay género, no? Entonces cuando me mandaban a deporte olímpico yo lo odiaba, no entendía nada, me pedían cosas que no comprendía, que me desesperaba, ¿no? Porque decía, ¿por qué me mandan algo que no entiendo, no? Y conforme fue pasando el tiempo, yo dije, ay, mira, yo soñando con conocer a Kobe Bryant, a quien evidentemente no sabría ni mi nombre, y aquí tengo a Ana Guevara, Fernando Platas, Nancy Contreras, los veo entrenar, sufrir, lesionarse, ganar, perder, platicamos, saben quién soy, y empecé a enamorarme de verdad del deporte olímpico, al grado que ahora comprendo muchas cosas gracias a que ellos me las explicaron. O sea, no era como que llegué sabiéndolo. De hecho, te voy a contar una anécdota que me pasó justo cuando yo empezaba. Tenía un entrenador de atletismo que cuando yo empecé en Record todavía no me firmaban mis notas. Había una idea de que te tenías que ganar tu firma. Entonces yo hacía mis notas, pero decían redacción Record. Y hasta los 6 meses que los jefes decían, bueno, como que ya se ve que le echaste ganas, ahora sí ya puede aparecer tu nombre. Aun cuando no firmaba, un entrenador sabía que yo hacía las notas de deporte olímpico. Y diario me leía y me hacía algún comentario. Pero en una ocasión que llegué al Comité Olímpico Mexicano allá por el toreo, me dijo, ¿es usted idiota o qué? Y estaban ahí sus atletas y me dio tanta vergüenza, es un entrenador de Polonia.
ya muy mayor, y me dio tanta vergüenza porque dije, pues, ¿qué hice, no? Y me dijo, usted escribió mal esto, esta lesión no existe. Dije, oiga, pues yo no soy doctora, pero usted es periodista, tiene que poner atención y le tiene que preocupar una cosa, tiene un nombre, o sea, si a ti no te importa tu nombre, entonces, ¿qué te importa como periodista? O sea, me dijo, y me dolió tanto que de ahí cambió mi vida, me dijo, si no te importa tu nombre, no te importa de lo que estás hablando, entonces, ¿por qué me debe importar dedicarte 5 minutos de entrevista si a ti no te importa lo que estás comunicando? Podrá ser que la persona que compró el periódico en un taxi no ubique quién eres, pero aquí sí ubicamos quién eres y estamos dándonos cuenta de que no te importa lo que estás escribiendo. Así que si es así, pues mejor reevalúa o dedícate a otra cosa. Entonces sí, me marcó muchísimo porque el hecho de no saber no es un pretexto para hacerlo mal. Y menos cuando ahí está la voluntad de muchísimas personas a las que les puedes decir, oye, no sé exactamente qué es esto, ¿me podrías explicar? En fútbol es un poco más complejo, pero siempre va a haber alguien dispuesto a ayudar y creo que una de las mayores bendiciones en mi caso ha sido que toda la gente de la que recibí ayuda me ha dicho que la mejor manera de retribuir su apoyo es ayudar a alguien más. Entonces es lo que ahora he procurado hacer y no he dejado de aprender, pero siempre traigo muy presente eso. Lo más importante para un periodista es su nombre y es lo que más debes cuidar. En el Heraldo, en Récord, en radio, en tele, eso eres tú. Y nadie, de nadie más que de ti depende la calidad con la que descubran quién eres, ¿no? Fama no es prestigio. El que seas muy famoso como el Chapo no quiere decir que tengas el prestigio de un buen periodista. Sí. Así que eso es algo que vas construyendo día a día. Oye, y también en esta parte de tu carrera, como estabas mencionando, a ti te toca ver de todo, o sea, te toca ver cuando un atleta inicia, o sea, desde sus inicios hasta su retiro. Sí. Entonces, eso como periodista, puedes ver el proceso de tantos atletas, que no solo los conoces como en la parte deportiva, analítica de los resultados, sino también como personas, que tienes la oportunidad de convivir con ellos. Entonces, eso, a ti conocerlo, como tú lo ves como periodista y también como persona. Pues fíjate que es muy bonito y muy difícil porque desde mi perspectiva, yo dejo muy claro con mis fuentes, porque al final son fuentes, que yo soy periodista. Entonces, que por más que yo los estime, pues hay una delgada línea entre lo que es ser reportero a convertirte en porrista. Y entre lo que es, o si alguien me cae muy mal, ser reportero a pegarle a alguien porque no te agrada. O sea, es una línea en la que uno debe estar bien consciente y ser muy objetivo, ¿no? Quizá en algunos casos se pueda dar una amistad y son contados, yo sí la verdad es que los tengo muy contados, pero son personas que entienden que, por ejemplo, si yo soy amiga de un atleta que da positivo por dopaje, yo no puedo evadir el tema, ¿no? Tenemos que hablar del tema y muy por el contrario, pues, ser como más juiciosos, ¿no? Entonces no es como, ay, qué mala, ahora ¿por qué me trata así? Ahora tengo un compañero nuevo en el Heraldo y me da mucha curiosidad cómo él percibe las cosas como yo lo hacía, ¿no? Que entrevistó a un clavadista que nadie había considerado, a Juan Celaya, y le dije, entrevístalo antes de que se vaya a Panamericanos porque él tendrá una historia también que contar y hemos solo hablado del conflicto de los clavados sin escuchar a Juan. Y cuando lo entrevista, pues se queda muy impresionado. Y Juan al final pues se convierte en el clavadista que más medallas gana para México. Entonces cuando él ganó, mi compañero decía, no inventes, quiero llorar, qué emocionante. Le digo, híjole, no ha sido un entrenamiento, ¿no? Y no te ha contado cuando su mamá le dijo algo, no ha llorado a tu lado, ¿no? ¿Sabes? Son unas emociones tan fuertes que tentativamente, bueno, a mí sí, y la verdad admito, yo soy muy chillona, o sea, a mí sí me ha habido compañeros que me dicen, es que tú ¿por qué lloras? Y es que no sabes cuánto le costó llegar aquí. Sí. Pero a la hora de plasmarlo, tengo que decirlo de una manera en la que todos los demás puedan entender por qué no es que para mí sea valioso, es que es valioso per se. No porque sea Katia que conoce a María Espinosa, no, es porque es María Espinosa. Sí. Y la regla de oro que he aplicado para eso es escribir para mi abuelita. Cuando puedo, mi abuelita ya falleció, pero yo solía contarle mucho las historias que antes de escribirlas o de transmitirlas,
se las contaba y yo decía, si a ella le puede emocionar, aún sin entender de qué se trata el nado sincronizado, sí, la gimnasia rítmica, o sea, si le puedo contar algo que la deja asombrada, es que entonces ahí está la historia y si no le asombró, entonces hay que replantearla, ¿no? Creo que es la mejor manera de acercar a la gente a que conozca un deporte que solo se ve cada 4 años, ¿no? Sí, como claro, el deporte olímpico. Y ese también fue un tema de los atletas que dieron medalla en estos Juegos Panamericanos, como Juan Celaya, como José Carlos Villarreal, Laura Galván, que su preparación realmente no ha sido aquí en México, o que, bueno, algunos de ellos estudian en Estados Unidos, han recibido becas, o como fue el caso de Laura Galván, que estudió allá, pero ahora ya vive acá. Entonces, eso como... también el conflicto que ha habido con la medalla representativa que le dio Ana Guevara al presidente, eso también, ¿cuál es tu percepción al respecto? Pues mira, yo voy a ser muy honesta, hace unos 15 años decían, por ejemplo, Andy Ruiz, yo lo conocí cuando vino al Comité Olímpico en busca de ir a unos Juegos Olímpicos. Era un chico gordito que hablaba más o menos español, así como Selena, ¿no? O sea, medio Tex-Mex. Y decíamos, ay, pero no es mexicano, ay, es pocho, ay, pero ni es de aquí. Y tentativamente descubrí que me parece que ellos, esa sección de un México en el limbo, ¿no? No son mexicanos, pero tampoco son americanos, son como una nueva nacionalidad, una nueva patria en la que ellos eligen, ¿no? Hay quien elige, no, yo quiero ser americano y atrás sí, estas tradiciones que no tienen nada que ver conmigo. Y hay otros como Andy o como Laura, que nació aquí pero se fue a estudiar allá, que dicen, no, claro que yo esto es lo que quiero, pero lo que más me llama en la inflexión es que desean serlo y hacerlo en un entorno muy hostil, en medio de una política pública que Estados Unidos tiene muy negativa con Estados Unidos. Ya casi es valiente elegir ser mexicano, ¿no? Sí. Entonces, el caso de Carlos Villarreal, el mismo de Andy, el de Celaya, Liliana Ibáñez, Ricardo Vargas, son nadadores que nacieron aquí y consiguieron una beca deportiva para irse a Estados Unidos. Roberto Vilches, que en salto de altura, que dicen, sí, yo puedo entrenar allá. Y decimos, bueno, sí, Donald Trump dirá que México pagará el muro, pero Estados Unidos paga la educación y la mejora del rendimiento deportivo, sí, de atletas que han hecho brillar a nuestro país. Así que creo que el prejuicio de que si es pocho, o sea, no eligieron dónde nacer, eligieron a quién representar, y esa parte sí me parece maravillosa. El que se le dé una medalla al presidente, bueno, no sé en realidad cómo tiene tantas perspectivas, porque propiamente pues no le debemos nada a esta administración por los resultados obtenidos en Juegos Panamericanos. Estos chicos no empezaron a trabajar cuando dijeron ganó López Obrador. Tienen 12, 15 años de hacer su deporte. Pocos serán los que tengan 6 años, no, nadie tiene menos de 4 años haciendo lo que hace a conciencia día a día. Así que entregarle una medalla, bueno, se me hizo, la verdad es que bastante extraño, y creo que a lo mejor no muy afortunado, porque al final, entonces más bien la medalla se la deberíamos de dar a Nelson Vargas o a Bernardo de la Garza, o sea, administraciones que crecieron con esta generación y le ayudaron a llegar a esas etapas. Lo que sí les reconozco ahorita es que pues les dieran un apoyo económico que, si bien suena muy padre, o sea, sí es bueno, aunque no va a resolver el fondo de la preparación de un atleta. Es un atleta cualquiera, requiere mucho más del presupuesto que le están concediendo para prepararse. O sea, eso sí, claro, es como una obviedad, ¿no? Pero pues digo, qué bueno que los reconozcan y que de alguna manera el Estado admita, siempre hemos estado ajenos, les ha ayudado a sus papás, no hemos estado presentes para ustedes, pero bueno, vamos a reconocerlos. Y que saliera de bienes incautados, creo que pues está sí, aún mejor, ¿no? O sea, y no porque no le quitemos al erario, sino porque de algo malo pues se obtiene algo bueno. Sí, y como tú comentas, o sea, de la parte del presupuesto, justo ahora que también en la CONADE se han suscitado varios eventos de baja de presupuesto o pocos recursos, ¿cómo en esta situación
y lo que se ha presentado, por ejemplo, en organizaciones como Indeporte, en la que no solo se quedaron con lo que les daban de presupuesto, que realmente yo creo que nunca puede ser o terminar de ser suficiente, sino que buscaron opciones como la iniciativa privada, donaciones, todo ese tipo de cosas. ¿Podría ser algo así un organismo como la CONADE? Sí, claro, o sea, de hecho más bien lo asombroso es que no se haya hecho. Tentativamente en un momento, y la misma Ana Guevara fue beneficiaria de un fideicomiso llamado CIMA. En este fideicomiso había vinculadas empresas como Coca-Cola, Proexcel. Este fideicomiso nació un poco con iniciativa de un señor llamado Pepe Maiz. Pepe Maiz es de Monterrey y fue uno de los jugadores que compitió en el juego perfecto de las ligas infantiles. Entonces, él evidentemente es un hombre que conocía cuáles eran las carencias y necesidades y cómo poder solventarlas. En aquellos años el deporte era meramente una actividad lúdica, o sea, no se le daba ningún valor agregado a todo lo que significa social, en salubridad y bueno, en política pública, ni siquiera se calibraba, ¿no? De hecho, tentativamente este era como algo elite, ¿no? O sea, algo como para la gente bonita, ¿no? Y al día de hoy vemos que no es así, pero entonces el Estado no daba la cantidad de dinero que hacía falta. Queríamos ser mejores, pero no había recursos, entonces se crea el fideicomiso CIMA con Proexcel y estas empresas que ayudaban a algunos atletas. Si bien el fideicomiso ya terminó en manos del gobierno enteramente, y que sea por capital del erario que se sustente, bien lo dices, el Instituto del Deporte en la administración anterior tuvo, creo que en su mayor presupuesto, 70,000 millones de pesos, o sea, no era nada considerando con todas las cosas que se tenían que operar. Y ahí la verdad es que yo sí le admito a Horacio de la Vega un trabajo muy cercano con la iniciativa privada y con una perspectiva diferente de asumir los retos de generar deporte. O sea, no había un fin de semana que no vieras que había algo además de una carrera. Sí. Las carreras siempre las habrá, y creo que más de 200 al año en la ciudad. Pero adicional a eso veíamos que había NBA, NFL, MLB, el Zócalo con eventos deportivos, campeonatos mundiales. Y mucho de esto no le costó a la gente, o sea, no nos costó como ciudadanos traer el Mundial de Powerlifting, ni el Mundial de Pentatlón Moderno, ni el Mundial de Paranatación, ni el Festival Panamericano de 2014. Todos estos son eventos que con el apoyo de, marcas como Comex, Telcel, Banorte, Vancomer, unas para el medio maratón, otras para el maratón, unas en especie como Gatorade, se sumaron a hacer algo que le ahorraba algo o le generaba algo al instituto. Entonces, incluso me asombra que no vean lo lucrativo, porque en realidad es hasta lucrativo. El maratón de la Ciudad de México se convirtió en un gasto desde su nacimiento hasta que comenzó esa administración a decir, o sea, no necesitas poner dinero, te deja dinero para impactarlo en otras políticas públicas. Y creo eso responde a que las generaciones que han dirigido el deporte no tienen propiamente una licenciatura o un doctorado, algún rango académico en la administración deportiva, que es una carrera más o menos nueva. Sí. Y ya por último, en esta parte, ¿cómo podría, o cómo ves tú más bien, de cara a los Juegos Olímpicos, el recorte de las becas a los atletas y bueno, esta falta de recursos que no están llegando a ellos por parte del gobierno, pero que bien podría haber otras opciones, ¿no? No solo quedarnos como con la parte de el gobierno tiene que mantener a nuestros atletas, sino todo lo demás que los rodea. Pues mira, creo que la verdad es que a lo mejor es una postura un poco radical, porque y a lo mejor políticamente incorrecta, ¿no? Los deportistas reciben una beca de CONADE, sí, en algunos casos hasta superior a los 60,000 pesos mensuales. Adicional, quien está dado de alta en la Secretaría de Marina tiene otra beca, y si estás en el Ejército, en la Sedena también, pero tu estado también, y patrocinadores, y si estudias en una universidad, o sea, hay
una serie de variables, no para todos, la verdad no para todos desafortunadamente, que han ayudado muchísimo. O sea, Raúl González, 2 medallas olímpicas en unos mismos Juegos, jamás contó con esa cantidad de apoyos. Y ahora que se tienen es una gran ventaja, pero digamos que ahora lo que se ve es como, híjoles, es que no les dan dinero. Pues sí está mal, pero eso estoy segura que no debe mermar en que México pueda ganar entre 8 y 10 medallas en Juegos Olímpicos. O sea, es muy probable que eso se dé, y no porque este año les den o no, es porque hay un bagaje. Hay muchas variables muy interesantes en el entorno, pero rápido te cuento. Una es que México ya lleva un ritmo en ascenso desde los Juegos Centrocaribeños de Barranquilla y siendo líder del medallero con Cuba presente, porque Cuba a veces no va por boicot, porque es en tierras americanas como Puerto Rico. Con Cuba presente no habíamos sido líder de medallero desde hace 52 años en Juegos Centrocaribeños. Terceros de Juegos Panamericanos, eso no sucedió desde 1959. 54, perdón. Y más de 9 medallas no se han ganado desde México 68, pero esto es muy probable que suceda, primero porque una potencia mundial que es Cuba viene en una desaceleración no solo deportiva, no económica. O sea, con esto de que ya no hay propiamente comunismo, las cosas están cambiando mucho, también para Venezuela, para Argentina, para Brasil, para todo el cono sur. Es otra la situación en la que México puede capitalizar, que sus deportistas han mantenido una ruta constante de ascenso. Nuevas generaciones, deportes en los que somos más competitivos. Entonces sí es muy probable que eso suceda, y sí veo que no está bien que los atletas no les den las becas que por ley merecen. La justificación de Ana Guevara es que por ley hay quienes tienen que ganar 2,000 pesos porque su rendimiento no da para incrementarles una beca, pero creo que también en ellos debe caber la probabilidad de pensar, esto se va a acabar en un momento, ¿y qué va a hacer de mí? No puedes ser toda la vida atleta, tienes que enfrentar una vida normal de alguien que trabaja todos los días y gana una quincena y que se enfrenta a las dificultades de pagar renta, luz, teléfono, agua, lavar ropa, hacer de comer. O sea, son cosas que de verdad viven en unas condiciones que no enfrentan esas cosas, y que tentativamente pues la transición hacia eso puede a veces ser tan dura que no la logran superar. Por eso casi ya no se retiran, ¿no? Siguen compitiendo y ahí se quedan porque la beca y porque me siguen dando beneficios y porque no sé irme. Sí, y es algo que también tendríamos que ayudarles a aprender. Y en cuanto a medios, responde mucho a que también sepamos ayudarles a irse con dignidad, en aprender cuándo es oportuno juzgarlos y cuándo es oportuno pues ser congruente, ¿no? Por ejemplo, hay quien dice, no, es que Ana Guevara va a ganar la medalla de oro en los Juegos de Atenas 2004 y va y gana plata. Ay, fracaso de Ana Guevara. A ver, espérame, o sea, Ana, pues yo cuando dije, ¿no? O igual y sí, pero formalmente de verdad es un fracaso. O sea, ser quinto olímpico en un deporte donde no tienes ninguna proyección anterior, ninguna historia, es malo. Entonces, eso no lo puedes calibrar hasta que no entiendes el contexto histórico. Y es mucha la responsabilidad de juzgar sin tener una congruencia pues en el medio en el que vas a escribir. Por ejemplo, Diego del Real sí es un fracaso, y eso hasta él me lo dijo, ¿no? Me dijo, oye, no es posible que yo no gané ni bronce en los Juegos Panamericanos. Pues sí, no es posible, claro que no es posible. Por el contrario, el bronce de Roberto Vilches en salto de altura y el bronce de Uciel Muñoz en impulso de bala, México nunca había ganado nada en eso. ¿Cómo no te va a dar gusto? O sea, valen casi tanto como el oro de Villarreal en el 1500, ¿no? ¿Por qué? Pues por su calidad única. Pero no lo podemos entender si no estudiamos y no nos actualizamos y no somos responsables de no decirle a la sociedad que ellos son los que fracasan. Y te pongo otro ejemplo ya nada más por último. En el maratón de los Juegos Panamericanos, Joel Pacheco y José Luis Santana ganan bronce y plata, ¿no? Muy, muy, muy buena la competencia, nunca dos mexicanos en el podio. A mi gusto fue muy buena la carrera y evidentemente el peruano Pacheco fue muy superior, con un entrenador mexicano, por cierto. Bueno, yo hice mi nota, los entrevisté y todo lo que haya sido, y después me entero en redes sociales
que algunos corredores me mandan una nota escrita por un compañero del Universal. La leo y era una crítica muy dura, pero además muy incongruente y muy ignorante hacia estos atletas, porque decían, solo no fueron los mejores de América. Pues no, porque esos les pagan por ir a maratones como el de Berlín. Es que solo fueron 12, pues es que y no fueron 12, y estos son los que clasificaron, o sea, bueno, este compañero en redes sociales, la gente que sabe de correr lo deshizo, y volvemos al punto del principio, todo lo que tienes es tu nombre. El nombre de esta persona, si la escucha un maratonista que leyó eso, ¿qué va a pensar? Él no sabe. ¿Para qué le dedico tiempo? Entonces, sí hay ahora creo que ser mucho más cuidadosos y más responsables con lo que compartimos, porque habrá alguien que sepa más que nosotros. Entonces, si no nos preparamos, pues solo nos empañamos el nombre. Pues muchísimas gracias, Katia, gracias por esta entrevista A y bueno, ti. vamos a estar al pendiente de todo lo que sucede en el deporte mexicano. Sí, estamos bien pendientes porque la verdad es muy emotivo, es muy bonito y es muy inspirador a que te das cuenta de que dices, oye, pues si este puede hacer esto, yo por qué no puedo hacer aquello, ¿no? Estemos pendientes en Tokio, van a hacer cosas asombrosas. El solo hecho de que haya un equipo mexicano de softball entrenado en Estados Unidos aún con Donald Trump ya es importante. Hay muchas cosas que van a pasar que no te pueden emocionar si no entiendes la magnitud que le representan a la historia de México. Así que sí hay que seguirlo y hay que seguirlo pues como un aficionado un poco más exigente. Muchas gracias, Katia. Gracias a ti, Majito.